Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. ¿Estamos preparados para el próximo terremoto? Hablamos con Yolanda Torres. Estos días vivimos con el corazón encogido por el dolor y por la destrucción que han provocado los terremotos de Venezuela. Los medios de comunicación nos hablan de magnitudes, de fallas, de edificios destruidos, de víctimas. Pero hoy nosotros queremos mirar hacia adelante y lo hacemos con una pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Porque pasarán los años, tal vez 50, 100 años, las ciudades se reconstruirán, las imágenes desaparecerán de los informativos y quienes vivieron aquellos momentos quizás ya no estén para contarlos. ¿Y entonces qué quedará? En España tenemos un ejemplo. En 1884 un gran terremoto sacudió Granada y Málaga. Cientos de personas murieron y muchos pueblos quedaron destruidos. Han pasado más de 140 años. ¿Cómo recuerda hoy la población aquella tragedia? ¿La recuerda realmente? ¿Está preparada para que algo parecido vuelva a suceder? De memoria, olvido y resiliencia sísmica hablamos hoy con Yolanda Torres Fernández, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora en riesgo sísmico. Porque, amigos, los terremotos no avisan y quizá frente a ellos una de nuestras mejores defensas sea no olvidar. Hablamos con Yolanda Torres Fernández, es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, es doctora en Ingeniería Geomática, y ya nos contará qué es eso, en el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de esa universidad. Y está aquí para hablarnos de proyecto Sismo Resiliencia. Antes de entrar en materia, un saludo. Muchísimas gracias, Yolanda, por participar en Hablando con Científicos. A ti, Ángeles, un placer. Yolanda, como ya he apuntado en la entrada, hoy tenemos esa enorme desgracia que ha ocurrido en Venezuela, pero hoy también nosotros lo que queremos es mirar hacia el futuro. Un futuro que está marcado por una gran pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Y sobre todo, por algo que no debemos hacer, y es olvidar. Eso es, sí. Efectivamente, ahí el olvido juega un papel importante. Un terremoto grande, cuando te sobreviene, si no estás preparado, genera mucho más daño del que hubiera generado si tanto las estructuras como las personas hubieran estado preparadas y entrenadas. Entonces, este terremoto de Venezuela ha ocurrido, pues, como tú dices, muy recientemente. Los científicos siguen estudiando, siguen registrando señales y las siguen analizando. Nosotros en nuestra escuela precisamente tenemos una estación sísmica que instalamos hace menos de un año y este ha sido el primer terremoto grande que ha registrado. Y ayer teníamos a un compañero tratando de ver la onda P, la onda S de la primera llegada del primer terremoto de 7,2 y a los 38-40 segundos entraba la siguiente onda, se superponían, ¿no? Y ahí veíamos el de 7,5. Entonces, si lo siguen estudiando, parece que es un doblete ocurre. O sea, son dos terremotos separados muy poquito en tiempo y en espacio, por tanto no parece que sea un premonitor y un principal, sino que son dos terremotos que se producen o bien en dos segmentos de una falla y uno dispara al otro, es una falla que está cargada, o bien en el mismo segmento se producen dos pulsos, o sea, la falla rompe en dos puntos prácticamente a la vez y produce este tipo de doblete, ¿no? La zona
la tectónica del Caribe. Esto ha ocurrido en el norte de Venezuela. Es un sistema de fallas, se atribuye al sistema de fallas Boconó-San Sebastián. Parece que tiene un movimiento de desgarre, es decir, es un sistema de fallas que se mueve horizontal y por eso parece que se atribuye más al movimiento este-oeste. Pero en general, en todo el contexto del Caribe, ahí hay varios límites de placas: placa del Caribe, Norteamérica, Sudamérica, Cocos y Nazca. Esa zona la conocemos bien porque hace unos años estuvimos estudiando nosotros toda la peligrosidad de Centroamérica, y ahí hay estructuras sismogenéticas que tienen movimientos relativamente grandes, de varios centímetros al año. Eso hace que se acumulen esfuerzos importantes y por eso se generan este tipo de terremotos tan grandes. Hay países que los sienten con más frecuencia. Igual cada 20, 30 años o a veces menos sufren terremotos de magnitudes 7 o mayores, y otros un poquito menos. Entonces, a las nuevas generaciones esto les pilla por sorpresa y quizá poco preparados. O sea que ahí tenemos un punto de partida, ¿no? Primero, lógicamente, no se puede prever cuándo va a ocurrir un terremoto, y menos en una zona donde, como tú dices, hay multitud de fallas, quiere decir multitud de posibilidades de que rompa por aquí o por allá, ¿no? Y si ya es difícil cuando hay pocas, cuando hay muchas ya es imposible totalmente, ¿no? Pero lo que sí llama la atención es eso, ¿no? Que al final se trata de eventos esporádicos que no se sabe cuándo van a ocurrir, que pueden ocurrir y luego no vuelve a ocurrir ninguno hasta 100 años después, 200, incluso 1000 años después, y lógicamente la memoria humana es pobre, ¿no? Tendemos a olvidar, y además quizás preferimos olvidar esos grandes desastres, ¿no? Y vosotros habéis estado estudiando otro desastre que ocurrió aquí en España también hace más de 100 años, y ese os ha permitido mirar un acontecimiento de este tipo, pero en el tiempo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué visión se tiene ahora de lo que ocurrió entonces y en qué medida esa pérdida de memoria nos afecta? Y España incluso está en una posición de mayor desventaja. Es decir, al final en el Caribe los terremotos ocurren con más frecuencia, y no uno de magnitud 7, sino de magnitud 5 o 6 ya puede causar daños, algunos heridos, alguna víctima. A ellos se les olvida menos. A ellos se les olvida menos. En nuestro contexto, en España, en el Mediterráneo, los terremotos no son tan grandes ni son tan frecuentes, ¿no? Sí que tenemos alguno de magnitud 7, pero no son tan frecuentes. Entonces, en España sí que se nos olvida. Como comentas, empezamos a estudiar el terremoto de Andalucía o de Arenas del Rey de 1884, porque ese fue un terremoto muy singular en nuestra historia. Fue un terremoto que cambió muchas cosas. Ocurrió en un momento de la historia en el que se estaban produciendo cambios en el ámbito político, social y científico. Y bueno, ocurrió este terremoto y todos esos cambios, digamos, tuvieron lugar en el mismo momento. Facilitó, por ejemplo, avances científicos muy particulares que luego permitieron otros a su vez a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, este es un terremoto que ocurrió en la frontera entre Málaga y Granada, la noche del 25 de diciembre. Lo conocemos bien en España, es uno de los terremotos más conocidos, más estudiados por los científicos, no solo de Andalucía, sino de toda España. Se le asignó una magnitud de alrededor de 6,5, 6,7. Ten en cuenta que la magnitud es una medida de la energía, la cantidad de energía que se libera al romperse la roca, al generarse el terremoto, y eso se tiene que medir instrumentalmente, con sismógrafos. En aquella época en España no había sismógrafos. Sí se registró en Italia, en Inglaterra, creo que en Alemania, pero no en Andalucía, no en España. Entonces, ¿qué se mide? Se midió la intensidad. La intensidad es una medida de la destrucción del terremoto y se da en función de la descripción de los daños en estructuras, en el medio construido y no construido. Entonces, a partir de esa intensidad, después, con el paso de los años, se ha podido estimar un valor de magnitud y se le asigna un 6,5, 6,7. Fue superficial, estamos hablando, se atribuye a una falla que tiene un escarpe que se ve, o sea, es una falla que aflora, muy superficial, con una profundidad de 11 kilómetros máximo, con lo cual un terremoto relativamente grande, muy superficial, causa mucho daño, que es lo que ha pasado también en Venezuela, lo que pasó también en Marruecos, ¿no? En 2023. Cuando dices que aflora, te refieres a que se ve sobre el terreno que hay como una pared, ¿no? Eso es. O sea, un lado de la falla está más alto que el otro, ¿no? Y eso se ve en superficie. Exactamente. Hay fallas, por ejemplo, esta tiene una componente principal inversa, es decir, como tú dices, hay un bloque de la falla que queda arriba, otro queda descolgado y se ve el escarpe. La zona en la que el escarpe se ve más grande debe tener unos 6 metros, o sea que se ve perfectamente. Está justo al límite de un terreno de labor, es decir, que las personas que trabajan allí la ven todos los días y, para nuestra sorpresa, no lo sabían.
No sabían que esa era la falla que causó el terremoto. Esa es otra cosa de la que te enteras cuando vas a trabajar allí con la gente, ¿no? Cuando vas a hablar allí con ellos. Entonces, al ser un terremoto superficial de magnitud ya relativamente grande, que afecta, que está cerca o que ocurre cerca de poblaciones vulnerables, es cuando se generan muchos daños. Este terremoto dejó más de 800 muertos, afectó a más de 100 municipios de esas dos provincias, de la frontera de las dos provincias, y llamó mucho la atención y fue el primero que se empezó a estudiar desde un punto de vista científico más puro, es decir, se empezó a utilizar las matemáticas, la geología, la física, la química para entenderlo. Se empezó a cambiar o a confirmar el cambio de la teoría de la sismogénesis, que hasta ese momento se pensaba que los terremotos ocurrían por tormentas endógenas, por la meteorología endógena, es decir, el agua que se filtra dentro de la Tierra, por rozamientos, procesos físicos, genera mucho vapor, el vapor queda contenido en cavernas, las cavernas explotan, se rompen, hay desprendimientos y esos son los terremotos, ¿no? A partir de ahí se empezó a pensar que no todos los terremotos ocurren en ese contexto, por tanto tiene que haber otra explicación más genérica y se empezó a atribuir a la rotura de la corteza. Se pensaba en aquel momento que era por el enfriamiento de la corteza, no por el movimiento de las placas tectónicas, pero sí que era por la dinámica de la corteza, con lo cual ya empezó a cambiar un poco eso. Se empezaron a aplicar criterios de diseño sismo resistente en su reconstrucción, que en el terremoto de Torrevieja de 1829, unos poquitos años antes, ya se empezó, fue un terremoto muy similar a este, quizá con menos daño, pero ya se empezó a pensar que las viviendas en esas zonas sísmicas no podían tener más de 2 alturas, que debían tener mejores cimientos, etc. Pero ya con el de Arenas del Rey, es que si alguien puede ver desde arriba, ¿no? En estas herramientas que tenemos hoy día, Arenas del Rey está construido como en una cuadrícula, como en un damero, que no es muy propio de los pueblos de Andalucía, que tenemos herencia árabe con otro tipo de tramas urbanas. Entonces, de repente, Arenas del Rey se reconstruyó por completo desde el principio y se empezaron a aplicar este tipo de criterios, tanto en la edificación de las viviendas como en la trama urbana. Entonces, cambió muchas cosas. Ese tipo de normativa que se aprueba en esos casos permanece, entiendo. O sea, que se nos puede olvidar lo que ocurre, que ha ocurrido un terremoto, pero si hay que cumplir unas normas, esas normas están ahí. ¿Qué pasa? ¿Que se relaja también eso? Efectivamente, esos fueron los inicios de nuestros principios sismorresistentes en España. Han ido mejorando con los años, claro. La primera normativa sismorresistente en España pues data de la década de los 60 y cada 10, 12, 15 años se actualiza. Ahora ya estamos incluidos dentro de la norma europea, del Eurocódigo, y cada país tiene su anexo nacional y ahí es donde ahora ya España va a hacer la siguiente actualización. Entonces, efectivamente, la norma no solo persiste, sino que mejora. Aprendemos, por ejemplo, en el terremoto de Lorca, que aprendimos que los elementos no estructurales, siempre la norma sísmica dicta cómo construir la estructura de las edificaciones, porque entendemos que los daños graves y las víctimas ocurren cuando el edificio colapsa. Las personas que quedan atrapadas son las que sufren daño, ¿no? Ahora hemos ido viendo que elementos no estructurales como balcones, terrazas o petos en las azoteas también pueden causar víctimas y la mayoría de las víctimas de Lorca, la inmensa mayoría, se debieron a eso, a elementos no estructurales que caían de las fachadas. Por tanto, se propuso en la siguiente normativa, que será esta que va a salir ahora, ya se regulara también la construcción de los elementos no estructurales, porque también causan víctimas. Entonces aprendemos y la normativa está, claro. Claro. Hablabas de que ese terremoto de Arenas del Rey fue superficial. ¿Qué diferencia hay entre un terremoto superficial o no, o más profundo? ¿Por qué es importante eso? Mira, te lo voy a contar con 2 ejemplos muy claros. En Granada, en el año 1956, fue el terremoto de Albolote, magnitud 5, parecido a la de Lorca, superficial. Y ahí hubo 11 fallecidos. Unos años antes ocurrió el terremoto de Dúrcal, también en la misma zona, mucho mayor, de 7,8. En la magnitud, la energía aumenta de manera logarítmica, es decir, que un grado de magnitud más no implica un orden de magnitud mayor en la energía. Es decir, que un terremoto de magnitud 7,8 libera mucha más energía que un terremoto de magnitud 5 o 6. Y sin embargo, aquí... Sí, eso me ha llamado la atención concretamente sobre el de Venezuela, que hablaban de las diferencias de magnitud, uno de 7,2 y el segundo de 7,5. Parece poco, pero al final cuando se analiza eso, precisamente resulta que el segundo es 3 veces mayor en cuanto a energía que el primero. Y solo hemos pasado de 7,2 a 7,5, ¿no? Cuando si pasamos de 5 a 7,8, pues ya ni te cuento, ¿no? La diferencia. Imagínate, claro. Sin embargo, en este terremoto de Dúrcal, el de magnitud mayor, el de 7,8, no dejó víctimas porque se produjo a más de 600 kilómetros de profundidad.
Y esto es una singularidad que tenemos en nuestra zona, en nuestro Mediterráneo, bajo Sierra Nevada. A 600 kilómetros de profundidad se producen terremotos, se registran terremotos, han sido terremotos instrumentales registrados en las últimas décadas, o sea que no hay un error en la localización tan grande como a lo mejor no puede haber en un terremoto más antiguo que no se midió con instrumentos. Ahora sí que se miden con instrumentos y eso es una singularidad que llama la atención de científicos de todo el mundo, porque a esas profundidades ya lo que esperamos es tener un material viscoso, que es el magma, que al no tener rigidez no produciría terremotos, y sin embargo nosotros tenemos sismicidad allí de magnitudes grandes a profundidades mayores de 600 kilómetros. Entonces, hay una teoría que dice que es un bloque de la litosfera que quedó colgando cuando se retiró el mar de Tetis. Otros, yo ahora he estado en la Universidad de Toronto, en Canadá, 4 meses, y las geólogas, la teoría que ellas expusieron es que cuando hay una distensión, que es lo que ocurre en la cuenca de Granada, en la Vega de Granada, puede que una gota de la corteza caiga, le llaman drop, caiga y quede flotando en la astenosfera, y hasta que se termine de derretir está produciendo, ¿no? Por su funcionamiento, por su mecánica, está produciendo este tipo de terremotos. Hay teorías, claro, son teorías, nadie puede ir a medir allí, pero es muy singular. Entonces, ahí fíjate qué diferencia en los efectos de un terremoto o de otro solo por la profundidad. Entonces, que sea somero y de una magnitud significativa, pues casi que te asegura que va a haber daños y que va a haber víctimas. En este caso, volviendo a Venezuela, creo que ha habido diferencias, ¿no? También en cuanto a profundidad de uno y otro. Pero bueno, sigamos con el tema. Cuando hablamos de resiliencia, porque eso es una palabra que utilizáis vosotros, ¿qué queremos decir? A ver. Esa es una pregunta muy interesante, porque a veces no se usa bien el término. La resiliencia es un concepto general que se aplica a cualquier sistema. Un sistema informático, una sociedad en general, un sistema de aguas. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema de resistir un evento adverso y recuperarse cuando el evento cesa lo más rápido posible, de manera que llega a su situación inicial en muy poco tiempo. Entonces, cuando nosotros lo aplicamos a riesgos naturales, en este caso a los terremotos, decimos que un edificio o una sociedad o un conjunto de estructuras son resilientes cuando son capaces de resistir la sacudida sísmica, el terremoto, y durante el tiempo que dura se dañan poco. De manera que cuando el terremoto termina, la sociedad se restablece en pocos días, en pocas semanas, y los edificios, como han tenido poco daño, se pueden reconstruir o reparar también en poco tiempo. Tenemos sociedades muy poco resilientes, lo vimos clarísimamente en el terremoto de Haití. Fue un terremoto también de magnitud 7 con muy poquito. También a veces no concretamos mucho la magnitud porque depende de la escala y del organismo. A veces la magnitud baila entre 7,1, 7,2, 7 o 7,2, ¿vale? Por ahí. Entonces, bueno, fue un terremoto de un poquito más de 7 y generó más de 200.000 o 300.000 fallecidos. De un momento en el que la cifra ya era inabordable. Y ahí se hablaba mucho de la vulnerabilidad física y social de Haití, de su capital y de las ciudades de alrededor. Es un terremoto que yo conozco bien, lo estudié en mi tesis doctoral, viajé a Haití varias veces y ahí lo vemos clarísimo. En otras sociedades, bueno, Japón, Chile, California, son los top, los que llevan ventaja en esto, y son países cuyas sociedades son capaces de resistir terremotos de magnitud 9 y, bueno, con relativamente poco daño, es decir, que se recuperan después relativamente bien. Y ahí hay una inversión clarísima en investigación, en refuerzo y en entrenamiento de la sociedad. Bien, o sea, en ese caso ahí hay unas grandes diferencias de un lugar a otro. Claro, si hablamos de un terremoto como el terremoto de Andalucía, que fue en 1885, has dicho, pues lógicamente allí la situación era muy distinta, ¿no? Pero bueno, que nos enseña, que es lo importante, ¿no? Lo importante de todo esto es, una vez definido lo que es la resiliencia, lo importante de vuestro trabajo es que habéis ido allí, habéis vuelto allí casi 150 años después para comprobar de alguna manera qué queda en la propia memoria de la población y qué es lo que aprendemos de ese espacio de tiempo que ocurre desde que ocurre la desgracia hasta que se normaliza la vida y, por supuesto, 100 años después, ¿no? 100 y pico años después. Sí, así es. Bueno, yo soy de Arenas del Rey, yo nací en Arenas del Rey, entonces yo no he dejado de ir allí. Esa es un poco la gracia, ese fue el inicio. Lo que pasa que, bueno, me vine a estudiar ya con 18 años a la universidad, pero yo sigo yendo mucho allí, es decir, yo tengo allí mi casa, tengo mi familia y demás. Pero precisamente por eso me di cuenta
de lo que tú comentas, que el tiempo es lo que da lugar al olvido y el olvido da lugar a la desprotección, a la falta de conciencia. Y eso es lo que es peligroso. El terremoto de Andalucía, como tú bien decías, bueno, ocurrió en 1884, el 25 de diciembre. Y justo, claro, en la década de los 80, en 1984, se cumplió el centenario. Yo nací en esa década, yo estaba en el colegio allí, y en esa década tanto el Instituto Geográfico Nacional, que es donde está la red sísmica en España, como el propio ayuntamiento y el colegio iniciaron una serie de acciones ¿no?, de conmemoración de aquel evento. Por eso yo de pequeña oí toda la historia y nosotros crecimos sabiendo que parte de la historia de nuestro pequeñísimo pueblo era esa, quizá la parte de la historia más importante, más reseñable y por la que se conoce el pueblo fuera de Granada, ¿no? Por ese terremoto. Entonces, yo crecí dándome cuenta, sabiendo, siendo informada de que aquel terremoto fue muy importante, que vivimos en una zona sísmica y cuando yo era pequeña y vivía allí, sentimos varios terremotos, ¿no? Pues a lo largo de mis 20 años allí yo sentí varios terremotos. Luego se olvida. El tiempo pasa, yo entiendo que tanto para el gobierno local, o sea, para el ayuntamiento como para las personas, hay otras preocupaciones diarias más importantes y sobre todo más frecuentes, ¿no? Pues qué va a pasar, allí la gente vive de la agricultura principalmente, pues hay años o periodos en los que hay problemas con la agricultura, vamos a ver cómo llegamos al año que viene, es decir, hay problemas más frecuentes y que les apremian más, ¿no? Entonces yo entiendo que se olviden un poquito del terremoto, pero las instituciones no pueden olvidarse de eso, porque lo que estamos viendo es que son más vulnerables. ¿Cuándo nos dimos cuenta? En la serie de Atarfe Santa Fe en el año 21. Esto es una serie de terremotos, se empezaron a sentir en diciembre, pero tuvieron el punto álgido hacia finales de enero. El 23 de enero, 26, se produjeron 2 terremotos de magnitud 4,4 que ya se sienten mucho, de nuevo superficiales y de nuevo cerca de núcleos de población, y muy continuos. Muchos terremotos varias veces al día y de la noche muy continuos. Y la gente los sentía, y salían a las calles, y salían en el telediario, y a mí me empezaron a llamar y a escribir: oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Me voy de casa? Vosotros sabéis si ahora va a venir el gordo, ¿no? Porque el gordo va a venir. Ahora tiene que venir uno más grande, porque siempre es así. Y vosotros lo sabéis y no nos lo estáis diciendo. Entonces yo noté miedo y sobre todo desconocimiento y desinformación. O sea, que la gente piense que los científicos sabemos que cuando se inicia una serie sísmica, a los 3 días, a las 5 de la tarde, va a ocurrir el terremoto de magnitud 6. Eso no es así, eso no es real. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Hay series sísmicas que han terminado, que han sido premonitoras de un terremoto mayor y otras que no. Y la serie se va apagando, se acaba y no da lugar a más. Y a lo mejor ocurre un terremoto mayor, pero 3 meses después. Es decir, que hay patrones muy diversos y no podemos saberlo, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es convivir con ese peligro. Sabemos que vivimos en una zona donde se producen terremotos, hay que normalizarlo, hay que construir bien y hay que entrenarse. Pero yo en aquel momento me di cuenta, mira, que un terremoto cause esta alarma, pues en Castilla y León, que no hay tanta sismicidad, lo puedo entender. Pero que eso ocurra en Granada, Almería, Málaga, ¿no?, Murcia, Alicante, no puede ser. Nosotros tenemos que estar habituados y preparados para esas cosas. Y así fue como nos dimos cuenta que el olvido es lo que hace que la gente sea vulnerable. No se entrenan, no se informan y se olvidan de dónde viven. Ya te digo, no los culpo porque es verdad que tienen otras preocupaciones más apremiantes y con más frecuencia. Pero esto está aquí y el terremoto tiene un peligro importantísimo y es que no avisa, no es como la meteorología. Cada día los servicios meteorológicos afinan más, tienen más datos, predicen mejor y nos avisan, siempre nos avisan y nos avisan con tiempo. Pero el terremoto no nos avisa. Un volcán también nos avisa, un tsunami también tenemos entre minutos y muchos minutos para poder reaccionar, el terremoto no. Entonces la única forma que tenemos de minimizar los efectos es estar preparados. Y si se nos olvida, pues se nos olvida prepararnos. Ahí hay una cuestión muy interesante al decir que la gente pensaba que los científicos sabían lo que iba a ocurrir y no lo decían. Eso es muy llamativo. Eso significa una desconfianza de aquel que tiene el conocimiento y lo guarda para sí mismo, ¿no? Y no lo comparte con los demás, lo cual provoca además una reacción precisamente contra esas personas cuyo estudio les puede salvar la vida, precisamente, pero parece que no hay una comunicación fluida entre los científicos, los conocimientos científicos y la población. Ahí echo de menos un poco de comunicación o de divulgación científica, que creo que es muy importante. Claro que sí. Efectivamente, yo ahí
no sé si es falta de información o es desinformación. Cuando ya se empieza a crear desconfianza, yo no sé si es desinformación, si es que alguien les ha dicho que esto se puede hacer, pero que no lo estamos compartiendo con ellos. La realidad es que no se puede hacer. En terremotos, ahora mismo, a día de hoy, la predicción no está asegurada. No podemos saber en qué lugar y en qué momento va a ocurrir qué cosa. Pero no solo no está asegurada, sino que ni siquiera aproximada. O sea, lo único que se puede hacer es una estadística, hay una probabilidad. Muchas veces no interpretamos la palabra probabilidad. En ciencia está muy clara la palabra probabilidad, porque no hay suceso seguro al 100%, siempre es más probable que. Pero al no explicar bien esa diferencia a la hora de hablar, se interpreta de otra manera, ¿no? Por eso, realmente no nos pilla por sorpresa, porque han ocurrido terremotos en el pasado y la teoría que nosotros aplicamos es que donde ha temblado, temblará. Y utilizamos ese patrón que observamos de frecuencia y magnitud de los sismos pasados para hacer una estimación de lo que pasará en el futuro con cierta probabilidad de ocurrencia, como tú dices. Entonces, aquí la comunicación entre la ciencia y la sociedad pues tiene varios aspectos que se podían tratar. Efectivamente, es difícil a veces trasladar nuestros resultados científicos a la sociedad, pero siempre encontramos la manera, el lenguaje sencillo de trasladarlo. Es decir, el mensaje sí somos capaces de adaptarlo sin causar alarma y trasladándolo, pues eso, a un lenguaje sencillo donde tenemos que explicar qué es la probabilidad. Y eso se ve muy claro de nuevo con la meteorología. Probabilidad del 20% de que mañana llueva. ¿Quiere decir que va a llover? Sí, con una probabilidad del 20%. Si no llueve, ¿es que hacen muy mal su trabajo? No. Si no llueve, es que yo no he interpretado bien esa probabilidad del 20%. Nada más. Pero gracias a que me dicen eso, yo puedo planificar mi día mañana. ¿Y por qué saben que va a llover mañana? Porque siempre que todos los días anteriores han ocurrido las mismas condiciones atmosféricas, ha llovido. Por eso yo sé, o el 20% de las veces ha llovido. Por eso yo sé que mañana lloverá con un 20% de probabilidad. Entonces, en el terremoto es más difícil, entre otras cosas, porque no tenemos datos con tanta frecuencia como en la meteorología. Tenemos datos con mucha menos frecuencia porque los terremotos no ocurren tanto, ¿no? Pero aún así, sí, tenemos nuestros resultados. Nosotros sabemos cuál es o cuál va a ser el movimiento del suelo que se espera en una región a futuro, debido a los terremotos que se van a producir en los próximos años. Y esos son los mapas de peligrosidad sísmica. Eso se da en términos de aceleración del suelo. Y los ingenieros y arquitectos diseñan las viviendas en la normativa sísmica que hemos comentado antes para que sean capaces de resistir esas aceleraciones sin romperse o rompiéndose en determinados puntos que liberan energía y evitan el colapso. Y eso es lo que nos salva, esa es la teoría. Y donde se hace bien, Japón, Chile, etcétera, funciona. Donde no se hace bien, o bien porque no hay normativa, o bien porque no se vigila que la normativa se cumpla al pie de la letra, es cuando vienen los fallos, es cuando vienen los daños inesperados, ¿no? Un terremoto como el de Lorca en España no debería haber dejado 9 víctimas mortales en los tiempos que corren con un magnitud 5 o 5,2. En Europa pues, ya tenemos suficiente conocimiento para que eso no ocurra, o sea que ahí también debemos aprender, ¿no? Y como te digo antes, una de las cosas que aprendimos son los elementos no estructurales y el entrenamiento de la gente. Claro, pero esa es una pata, ¿no? La normativa, es decir, se puede obligar a construir de otra manera, se pueden hacer los edificios, digamos, más seguros o más resistentes, se puede favorecer el hecho de que se recupere la zona, pero luego hay otra pata importante que son las personas. Que son las personas. Entonces, ahora hablaríamos del canal hacia esas personas. Tú has dicho antes, hace falta divulgación científica. Este canal que tú tienes, estos podcasts son una maravilla. Esto es lo que deberíamos hacer. Hay otros programas en televisión. La pregunta es, ¿eso es un canal al que accede una determinada parte de la población? Probablemente personas que ya están predispuestas, que tienen cierto interés por estos temas y que buscan la manera, recursos en Internet o en televisión para escuchar ese tipo de conversaciones, es decir, ellos buscan la información. Pero hay otra parte de la sociedad, especialmente lo que hemos visto nosotros en los pueblos pequeños, no sé, personas con otros hábitos a los que esto no llega. Debemos tratar de buscar otros canales también. Entonces, lo que nosotros hacemos de ir allí, a los pueblos en persona, estar una semana, hacer charlas y hacer actividades, parece que está funcionando. Y no solamente hay que darles la información como, pues, en plan charla, ¿no? Como si esto fuera una noticia que se lee o un podcast que se oye. Hay que llamarlos a la acción. Hay que hacerlos partícipes. Hay que movilizarlos. Ellos tienen que hacer cosas con sus manos, con su tiempo. Si no hacen esto, la información según les llega se va. Hay que dejarles cosas hechas y hay que llamarlos a la acción. Y eso es una serie de acciones que nosotros, o sea, eso son parte de las lecciones aprendidas que hemos extraído. Ese es un paso importante. Vamos a tomarnos un pequeño descanso antes de que nos cuentes cómo habéis ido desarrollando todo ese proyecto. Estáis escuchando Hablando con Científicos,
un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Habíamos empezado este programa con una pregunta. ¿Estamos preparados para el próximo terremoto? Hablamos con Yolanda Torres Fernández, que es profesora en el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Yolanda, hablábamos de cómo involucrar a la población en el proyecto, ¿no? Este proyecto que se llama Sismoresiliencia. Sismoresiliencia es un eslabón de la cadena. Es un proyecto de aprendizaje-servicio que hicimos con la universidad en 2024, pero ya llevábamos desde el 22 trabajando con Arenas del Rey, es decir, que ya teníamos una trayectoria, sabíamos cómo funcionaban un poco las cosas, por eso cuando lo diseñamos, pues ya lo diseñamos muy aquilatado y salió muy bien. Claro, al tener acceso al Ayuntamiento de Arenas del Rey, pues porque yo vivo allí y los conozco, empecé a hablar con ellos. Después de lo de la serie de Santa Fe, les planteé si les vendría bien que les ayudáramos a transmitir cierta información sobre el peligro sísmico de la zona a la gente. Y ellos dijeron que sí, o sea que la primera clave es encontrar a una persona dentro del ayuntamiento y en el colegio que esté dispuesto a trabajar contigo en esto. Por muy importante que esto sea para ellos, si no hay una persona, yo entiendo que ocurre en todos los ámbitos, si no hay una persona con interés y que sea capaz de movilizar a la gente, esto no funciona. Entonces, lo primero es encontrar en el ayuntamiento un interlocutor, que suele ser el concejal de Cultura, algún cargo así, que se encarga de estas cosas. Entonces, desde el año 22 empezamos a hablar con ellos y las primeras acciones del año 22-23 las hicimos a través de trabajos de fin de grado de los alumnos que se venían allí con nosotros y trabajábamos con el municipio. Entonces, lo primero que hicimos fue rescatar la historia. En el ayuntamiento nos abrieron un archivo que tenían con documentación de aquel terremoto de 1884, telegramas de la Casa Real incluso, que yo he tenido en mis manos, era una cantidad de documentación preciosa que estaba allí almacenada en cajas. Entonces, rescatamos toda la historia analógica y digital. Hoy día con las bibliotecas que están todas ya virtuales, fue muy fácil, ¿no?, acceder a toda la documentación y volver a contar la historia. Pero volver a contarla no desde el punto de vista científico, porque hay libros, hay artículos científicos, es un terremoto que no deja de estudiarse, sino más enfocado a la sociedad. Entonces, hablamos de la parte científica, pero también de la sociedad de aquel momento, de la componente humana, la solidaridad que hubo tras aquel evento y también la política del momento. Y todo eso lo contamos en un blog, no en un libro de nuevo, no de nuevo un libro, que hay libros que han editado también personas de allí. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un blog para que todo el mundo pudiera leerlo cómodamente en el móvil. Y el blog lo hicimos en 8 capítulos como una serie. Lo abríamos los viernes para que la gente dejara comentarios y nadie leía más, solo leían un capítulo y era como una serie. Entonces, en el 5.º capítulo, que me retrasé porque tenía que hacer muchos vídeos y tal, a las 5 de la tarde ya me llamaban y me escribían: ¿qué pasa? Estamos esperando, ¿qué le pasa al capítulo 5? ¿Por qué no sale? Entonces, lo hicimos de manera que obligábamos un poco a que todos leyeran lo mismo en el mismo momento, de forma que cuando se encontraran por el pueblo y hablaran de lo mismo. ¿Has leído en el capítulo que han hablado hoy del rey? ¿Tú sabías que el rey, ¿no? Y eso funcionó muy bien. Hicimos 2 simulacros en las 2 sedes del colegio y, de nuevo, el director y el profesor encargado de autoprotección, es el coordinador de autoprotección, se involucraron muchísimo. Preparamos los simulacros, les preparamos información para los chicos, vídeos de qué es lo que tenían que hacer, lo entrenaron una semana antes y salió perfecto. Y además hicimos un estudio del riesgo sísmico, o sea, fuimos evaluando todas las edificaciones que hay allí, vivienda por vivienda, para ver cómo de vulnerables son y qué daño podrían tener en caso de que ocurriera un terremoto parecido al de 1884.
Esto fue previo a sismorresiliencia. Cuando ya diseñamos sismorresiliencia fue porque el ayuntamiento nos pidió más. Queremos seguir con esto, queremos hacer más cosas. Entonces ahí hicimos una charla en el instituto porque, como te decía antes, los jóvenes y los niños no han oído hablar de esta historia, muchos de ellos nada y otros muy poquito. Entonces había que fomentar este interés también en los jóvenes. Y además diseñamos el simulacro a lo grande, para todo el municipio. Eso ya fue otra historia. El del colegio lo haces directamente con los profesores. Ellos tienen su plan de autoprotección y tienen que hacerlo cada 2 años. De hecho, en el año 25 lo han hecho también, ya lo han repetido ellos. Pero el simulacro para todo el municipio son palabras mayores. Ahí ya tuvimos que hacerlo con Protección Civil de la Junta de Andalucía, con la delegación del Gobierno en Granada, con la Diputación Provincial en Granada, el grupo de emergencias, observadores externos. O sea, ya fue una cosa bastante más grande. A ellos les interesaba mucho, a la Protección Civil, porque ha sido el primer simulacro de España en el que se ha evacuado a toda una población. Les daba un poco de reparo hacerlo porque a veces es muy difícil movilizar a tanta gente. Y si eliges una ciudad demasiado grande no lo vas a conseguir. Pero Arenas del Rey era lo suficientemente pequeña como para que funcionara. Y funcionó muy bien. ¿Cuántos habitantes tiene Arenas del Rey ahora? Ahora mismo debe tener 600, 650 habitantes. No es muy grande. En el año del terremoto, en el año de 1884, había 1.100, 1.300. Era como el doble. Ahora hay unos 600, con lo cual movilizar a esa población era relativamente más fácil que si lo haces en la ciudad de Granada, por ejemplo, que hay muchos más habitantes, ¿no? Ya por último, dentro de Sismorresiliencia, otra cosa que quisimos hacer fue dejar una exposición permanente. Imprimimos mucha documentación de la que extrajimos, ¿no? De documentación histórica y la imprimió el ayuntamiento, lo diseñamos súper bonito, contando toda la historia con imágenes, maquetas manipulables de la falla, comportamiento de los edificios, efecto de resonancia. Un grupo de voluntarios hizo unas maquetas de las viviendas que se reconstruyeron, que son muy singulares también, y eso ya está allí, se puede visitar y es algo que ya permanece. Es decir, para que esto realmente funcione, tú me decías, lecciones aprendidas, trabajar con personas de allí que tengan motivación. Esto, si sale de la universidad solamente, no funciona, realmente no se puede implantar. Conseguir que las cosas se repitan, que las acciones se repitan en el tiempo, cada 2, cada 4 años, cada 5 años, y dejar algo permanente como la exposición. Y sobre todo, muy importante, yo he visto trabajar con niños. O sea, en mi caso funcionó. A mí en los 80 me lo contaron y todos los que tienen mi edad recordamos esto y conocemos la historia. Bueno, vamos a ir dando un poco más de detalle, ¿no? Simulacro. O sea, un simulacro en un colegio tiene unas normas. ¿Cómo es? Descríbelo. Para que si alguien nos escucha desde su pueblo y ve que está en una región que podría ser susceptible de tener un terremoto, o no. Simplemente yo creo que estas cosas siempre ayudan, porque las desgracias vienen y no avisan. ¿Cómo debería hacerlo? Simulacros tienen 3 fases. La fase de planificación, presimulacro, el simulacro en sí y la fase post-simulacro. Cuando se hace en un colegio, realmente es sencillo. Es sencillo. Entonces, en la primera fase, la fase de planificación, es donde hay que entrenar. Hay que enseñar a los niños qué hay que hacer cuando la sirena suena, que es lo que simula la sacudida sísmica, y eso lo hacen muy bien. Todos sabemos que en el colegio los pupitres están pensados para que el niño se proteja debajo. Tienen patas de hierro, tienen un tablero de madera de alta densidad, con lo cual el pupitre en principio les protege bastante bien de lo que les pueda caer encima, porque cuando ocurre un terremoto, lo que te hace daño, lo que te causa daños es lo que te cae encima. Si a ti un terremoto te pilla en la calle, te pilla en el campo, en un polideportivo abierto, en un aparcamiento abierto, no pasa nada, ¿no? Te puedes sentar en el suelo, igual no te puedes levantar hasta que la sacudida para, pero no sufres daños, ¿no? El problema es que te caiga algo encima y eso es lo que hay que evitar. Entonces, lo primero es enseñar a los niños ese movimiento rápido, reflejo de autoprotección de agáchate, cúbrete y agárrate. Entonces ellos rápidamente retiran su silla, se meten bajo la mesa, se agarran a la pata de la mesa con una mano y con la otra mano se cubren la cabecita, se cubren la nuca. Antes han tenido que acercar la silla a la mesa, pues para evitar que entren, como una puertecita, como les decimos, para evitar que entren escombros que pueden caer y que pueden rebotar. Eso lo hacen muy bien, lo hacen muy rápido, les encanta, lo hacen muy bien. También tienen que vigilar el aula. Tienen que ver que si hay objetos altos, voluminosos, que están en estanterías, hay que bajarlos al suelo. Los archivadores, las cajas de materiales, todo esto en los estantes bajos, ¿no? Lo más bajo del suelo posible. Y todas las estanterías y cuadros atornilladas. Las mesas lejos de ventanas, que solemos siempre poner, ¿no? Las mesas hacia las ventanas. Pues deberíamos dejar un espacio entre la ventana y las mesas, porque si se rompe un cristal, pues al final hay un niño ahí al lado. Y luego la puerta, o sea, la salida del aula tiene que estar despejada. Ahí solemos tener el paragüero, los percheros
compañeros con los abrigos, pues todo eso un poquito más hacia adentro y dejar siempre la entrada despejada. Claro, para dejar el camino libre. Todo ese entrenamiento lo hacen ellos antes. Le mandamos a los profesores esa documentación y una semana antes lo van haciendo. Además, hay que contarle a los niños pues, cómo va a ser la sacudida y que probablemente ellos por su edad no hayan vivido ningún terremoto, entonces hay que contarles lo que va a pasar, cómo sería, se oye primero un ruido, ahí ya hay que reaccionar, luego vamos a ver caer escombros, etcétera. No se debe salir de la mesa hasta que el profesor lo diga. El profesor también se mete bajo su escritorio, es el primero cuando la sacudida termina o la sirena que se levanta, si ve que el aula está bien y el camino está libre, ya les pide a los chicos que salgan. Si no hay nada pendiente del techo, que a veces quedan, no, el falso techo colgando y tal, si está todo seguro, los manda a salir, forman una fila y se van al patio. Eso es lo que entrenan. A la hora de hacer el simulacro se hace precisamente eso. Ya teniendo la clase segura, libre de vulnerabilidades, hacemos el simulacro en sí. Entonces, suena la sirena, los chicos hacen su movimiento de autoprotección y van saliendo fuera. En la fase de preparación también hay que buscar el punto de encuentro y señalizarlo, o bien con una banderita o con un dibujo en el suelo. Ellos saben dónde está el punto de encuentro. En la fase de entrenamiento tienen que entrenar a bajar las escaleras y saber qué niño va a ir por cada escalera, ¿no? Cuando hemos hecho esto en otros municipios, porque en Arenas solamente es un colegio largo con una sola planta, otros municipios tienen un edificio más cortito con 2 plantas y ahí hay que saber qué aulas van a cada escalera y cómo se debe salir. Como digo, luego la fase 2 se hace todo, se evacúa fuera y en la fase 3 se hace revisión de lo que ha pasado. Se cuenta el tiempo que se ha tardado en evacuar, si es más de 2 minutos hay que plantearse qué hay que mejorar. Puede ser que haga falta otra escalera, como nos ha pasado en otro municipio. Puede ser que los chicos de arriba se han entretenido, hay que hacerles más hincapié en que se necesita más seriedad y más rapidez, que eso también ha pasado. Se tiene que ver si todos los profesores estaban en el aula donde tenían que estar, es decir, lecciones aprendidas para mejorar de cara al siguiente. Entonces, en el colegio es relativamente fácil porque lo hacen ellos, lo organizan ellos y lo hacen ellos. Y se puede hacer cada 2 años perfectamente. Como te digo, cuando se hace en un municipio, pues ya la cosa trasciende un poco porque hay que llamar a las autoridades y demás. Pero a la hora de organizar una población es mucho más complicado porque cada cual está en su casa, no están todos ahí concentrados en un aula como en un colegio y informarlos a todos debe ser más complicado, ¿no? Eso es. Sería igual, tenemos las 3 mismas fases. Entonces, la fase de preparación requiere más trabajo. Igual, haces vídeos, nosotros cuando lo hicimos en Arenas teníamos un grupo de voluntarios y se ofrecieron, bueno, pues ven a mi casa y grabamos cómo hacer el movimiento de autoprotección bajo la mesa, al lado de un mueble grande, cerca de un pilar, o sea, en la vertical de un pilar, el mito de debajo del marco de la puerta, depende de qué puerta, si la puerta está en un muro de carga, vale, pero si la puerta es una puerta de pladur del baño o de un dormitorio, pues a lo mejor no, porque ahí sí que vas a sufrir daño. Entonces todo eso se habla con ellos, se prepara un vídeo informativo. Hay que identificar puntos de encuentro en todo el municipio, eso lo hicimos con la Guardia Civil. Fuimos por todo el municipio buscando plazas, espacios abiertos, lejos de las edificaciones, donde se pudiera reunir a la gente después de la evacuación. Cuando teníamos esos puntos, con un planito, fuimos buscando las rutas de evacuación y a cada domicilio, con calle y número, le decíamos cuál era su itinerario hasta el punto de evacuación. Había que ir poniendo, el día de la ejecución del simulacro, flechas pegadas por las calles, pues en los contadores del agua, en las ventanas, en las puertas, las farolas, iban poniendo flechas para indicar esos flujos de evacuación. Todo eso en la fase de preparación. Igual, el movimiento, que cada uno identifique en su casa los puntos seguros. Si yo me voy a cubrir bajo la mesa, bajo la cama o en una puerta. Si tenían dudas, que nos llamaran o que llamaran al ayuntamiento. Con la arquitecta del ayuntamiento hemos trabajado mucho también. Es la otra figura muy importante en este caso, ¿no? Y a preparar su mochila. Los niños cuando salen del aula salen sin nada. De hecho, se les dice no cojáis nada. Algunos tienden a coger el estuche, a coger algo. No cojáis nada. Hay que salir, cualquier cosa se puede reponer después. En casa hay que tener una mochila preparada a la entrada de casa, en el típico mueble de la entrada, donde estén mínimamente las escrituras, papeles, no sé, del médico, medicamentos, cargadores, una radio, porque normalmente cuando hay un evento así las telecomunicaciones fallan y la radio es lo que persiste. En fin, una serie de cosas que tiene que haber en una mochila mínima. Es decir, no estamos hablando de la mochila por si se acaba el mundo, esta que mucha gente ha hecho recientemente, sino una mochila donde tú tengas tus pertenencias, sobre todo porque cuando hay un terremoto, si tu casa colapsa, tú tienes que demostrar con tu libro de familia y con tus escrituras la propiedad de esa casa. Eso, por ejemplo, pasó en Haití. Yo cuando fui a Haití, años después, 2-3 años después, la gente seguía viviendo encima de los escombros de su casa, bajo los toldos azules que la ONU llevó,
se habían hecho como una cabañita porque no podían demostrar la propiedad y tenían que demostrar que ellos vivían allí para que el día que se reconstruya, pasa que se tardó mucho en reconstruir, pudieran reclamar su propiedad, ¿no? Entonces, toda esa documentación hay que llevarla, si es posible, porque claro, tienes que tenerla fuera para cuando salgas llevarla, ¿no? Toda esa es la fase de preparación. Contarles a las personas que tienen que preparar esa mochila. Algunos se miraban con incredulidad, o diciendo, ¿en serio tenemos que hacer eso? O sea, ¿tan frikis vamos a ser? Y yo, ¿pero qué más te da? Si esos papeles están en un cajón de tu casa en algún lugar, probablemente en el salón o en el dormitorio, ¿qué más te da tenerlos en un cajón a 1 metro de la puerta? Si te da igual. Lo que pasa es que al estar en la puerta, cuando sales, los coges y te vas. Si están arriba en un dormitorio, a lo mejor no te da tiempo a ir a por ellos. Entonces ya empiezan a entender que esto tiene un sentido y que se hace por algo, ¿no? Le cuentas ejemplos de otros lugares donde han pasado ese tipo de cosas, ¿no? La gente no puede demostrar su propiedad, tiene que buscar a un hijo, pierden un miembro de la familia, tienen que buscarlo, hay que demostrar identidad y hay que demostrar la propiedad. Y luego si eres alérgico, no te pueden poner un medicamento si eres alérgico a los antiinflamatorios, por ejemplo. Toda esa documentación también hay que llevarla. Vas a estar muchos días fuera de tu casa si tu casa queda inhabitable. Y luego a la hora de hacerlo, me sorprendió gratamente la organización del grupo de emergencias y de la protección civil. Claro, ellos están muy acostumbrados a hacerlo. Yo no estoy acostumbrada a verlo y es impresionante el despliegue de carpas, puntos de información, personal, chalecos, corte de carreteras. Lo hicieron todo, traían un montón de planos impresos, una mesa enorme con toda la documentación, walkie-talkies para todos los voluntarios, para todo el mundo. En muy poco tiempo, en 1 hora o 2 horas, montaron todo. Es impresionante la capacidad que tienen para hacer estas cosas. Lo hacen de mil amores, lo hacen encantados. Volvemos a venir el año que viene, si lo volvéis a hacer, vamos a hacer una cosa mejor, vamos a hacer un rescate desde un edificio. O sea, ellos mismos ya iban ofreciéndonos ideas. En lugar de simular un nivel 0 o un nivel 1, simular ya un nivel 2 o 3 de emergencia. Entonces, la verdad es que agradeces que las personas que tienen que hacerlo pues lo hagan, o sea, que no sea para ellos una obligación, sino que sea realmente una vocación y lo hacen encantados. Entonces, esa fase de la ejecución del simulacro también salió muy bien por 2 cosas, por el entrenamiento previo y por la profesionalidad de los servicios. Pero entiendo que no solo se trata de hacer lo que ya se sabe que se tiene que hacer, sino que además se aprende de ello, ¿no? Debe estudiarse cómo son las reacciones y qué se puede mejorar. Es la fase 3 en estos casos, porque había observadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el Instituto Andaluz de Geofísica, Civilio, que es una empresa que tiene una plataforma para gestión de emergencias, la subdelegación de Gobierno en Granada. Personas independientes que fueron con un cuaderno anotando el comportamiento de la gente, tiempos de evacuación, el sonido de las campanas que no se llegó a oír en todo el pueblo, y con sus anotaciones se mejora el siguiente simulacro. Esas propuestas se incorporan en el plan de emergencias, que Arenas del Rey tiene plan de emergencias, otros municipios no. Eso es muy importante también. Y entonces eso contribuye a mejorar el plan de emergencias y a futuro, pues toda esa información está, digamos, realmente sirve para la gente. Y la prueba está en que en abril de este año ha habido un terremoto de magnitud 3,6 en un pueblecito de al lado, en Jayena, fue el epicentro. Y por la mañana, fue a las 6 de la mañana, me empezaron a escribir diciendo, qué bien que nos entrenamos, cómo he reaccionado esta vez de rápido, he conseguido identificar que es un terremoto, porque a veces cuando es pequeño crees que es un camión que está pasando, ¿no? Empiezas a notar que algo vibra y no sabes qué es. He reaccionado rápidamente, me decía uno, he rodado, me he metido debajo de la cama de forma instintiva, luego me sentía ridículo, pero lo he hecho, o sea, ha surgido, es algo que ya ha surgido. Entonces, fíjate, de un simulacro hace 2 años, realmente hace que la gente esté mejor preparada y que funcione. O sea, que no cae en saco roto. Impresionante. La verdad es que espero que estén tomando nota todos aquellos que nos escuchan, estén o no estén en una zona de riesgo sísmico. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de esa palabra, riesgo sísmico. Tú lo has mencionado. ¿Qué significa exactamente? El riesgo sísmico tiene 2 componentes. Para que haya riesgo sísmico, tiene que haber peligro y tiene que haber exposición. El riesgo sísmico o cuando evaluamos el riesgo sísmico, lo que estimamos es las consecuencias que tendrá un terremoto futuro o la acción de varios terremotos en el futuro en una zona. Por simplificarlo, nos centramos en una ciudad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué pasaría en esta ciudad si ocurriera un terremoto de magnitud, la que pueden generar las fallas de alrededor,
¿no? Simulamos escenarios probables y vemos qué daño en las estructuras se producirá y qué pérdidas asociadas a esos daños habrá, pérdidas humanas y pérdidas económicas. También los escombros, porque los escombros generan luego caos a la hora de la evacuación y del rescate. Entonces, conocer el volumen de escombros también es importante para dimensionar los recursos con los que tiene que contar la administración para la gestión de la emergencia después. Entonces, para poder hacer esa estimación, para cuantificar esos daños y pérdidas, necesitamos dos componentes: conocer el peligro y conocer la exposición. Conocer el peligro, y ya lo he mencionado antes también, es conocer la aceleración con la que se moverá el suelo a causa o de un terremoto concreto, en el caso de un escenario determinista, o por la acción acumulada de varios terremotos en la zona, que sería un enfoque probabilista. En cualquier caso, el resultado de ambos es la aceleración del suelo. Por otro lado, el segundo componente es la exposición. La exposición son los bienes que se quieren proteger de ese terremoto. Normalmente en los estudios convencionales o los estudios típicos analizamos las viviendas convencionales, los edificios de importancia normal y la población, con sus movimientos, con su flujo. Las estructuras especiales, como pueden ser hospitales, puentes y carreteras, colegios, etcétera, se estudian de una manera parecida, pero se hace un estudio específico para cada una de esas estructuras. En el caso de las viviendas convencionales se puede generalizar un poquito más porque muchos edificios son iguales, son parecidos. Por tanto, su modelo de vibración y su modelo de daños es similar. Así que esos son los dos componentes, el peligro por un lado y la exposición. Ahora, ¿dónde podemos nosotros influir para minimizar el riesgo? Es decir, para que esos números que estimamos de daños y pérdidas sean lo más pequeños posible. En la exposición y la vulnerabilidad. El peligro va a seguir siendo el mismo, la falla no se puede parar. Vamos a seguir teniendo terremotos de esa magnitud cada X años. Puede ser cada 20 o cada 200, pero va a seguir habiendo terremotos. ¿Dónde podemos trabajar? Y se trabaja muy bien y funciona en la exposición. Evitar construir en zonas cercanas a fallas y, si ya se ha construido allí, reforzar los edificios que sean antiguos y, si estamos construyendo nuevos edificios, que cumplan la normativa sismorresistente, pero que la cumplan. No que parece que la cumplan, sino que la cumplan. Que a veces vemos en un terremoto dos edificios gemelos construidos el mismo año, hace 6 años, y el terremoto hace que uno colapse completamente y el otro no. Se han construido igual, mismo método, probablemente empresas muy parecidas, pero uno colapsa y otro no, y ahí pues, tiene que haber habido algún fallo en la construcción, es lo más probable, ¿eh? O en el diseño o en la calidad de la construcción. Así que ese es el riesgo sísmico. Tiene que haber ambos, es decir, hay terremotos muy grandes, mucho peligro, en zonas donde no hay exposición. Los terremotos que ocurren en los desiertos de Chile, por ejemplo, no se oyen porque no hay riesgo. Hay mucho peligro, pero no hay exposición. Y luego puede pasar al revés. En todo el Mediterráneo hay mucha exposición. Hay edificios muy antiguos, algunos muy vulnerables, y aunque el peligro sea moderado en el contexto mundial, hay mucho riesgo porque hay mucha exposición y es vulnerable. Entonces ahí se juega con ambos. Ajá. Bueno, se nos ha ido la hora, ¿eh? Sí, ya veo. No sé si hemos hablado de todo lo que tú querías, pero... No, yo creo que es muy interesante todo lo que has contado, ¿no? Porque primero es muy importante saber las limitaciones que tenemos en cuanto al conocimiento de los terremotos. Es que muchas veces pensamos que los científicos saben más de lo que saben, ¿no? Y yo creo que de alguna manera en eso influye también cómo se ha comunicado, porque si uno escucha, por ejemplo, lo que ocurrió en el volcán de La Palma, en el que se podía predecir cómo se iba a aproximar una erupción y todo eso, parece que ese conocimiento previo, que realmente se apoya en un montón de datos y además muy localizados, en el que se conoce quizás muy bien la zona, y aún así existe una probabilidad de que ocurra o de que no, a un terremoto en una falla en la que puede saltar ahora o dentro de 1000 años. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, la noticia a lo mejor es que los científicos han predicho la erupción. Y se queda uno con eso. Y dice, ¿por qué en un terremoto? Pues no, señor. Es que son cosas muy distintas. Son cosas diferentes. Y además, mira, si no te importa, sí me gustaría añadir un minutito algo sobre esto, porque sí que hay algunos indicadores que pueden ser premonitores de un terremoto. A veces hay pues escapes de gas, ciertos gases que están atrapados en las rocas y se detecta donde hay sensores que el nivel de ese gas ha aumentado, comportamiento anómalo en animales. Hay estudios científicos reales, o sea, ponen un sensor a los animales y cuando tienen un comportamiento anómalo a veces se correlaciona con un terremoto que ocurre después. Fuertes lluvias, actividad volcánica, etcétera, pueden ser indicadores premonitores de la actividad sísmica. Lo que nunca sabes es si de verdad va a terminar ocurriendo un terremoto y sobre todo lo que no sabes es
qué día y hora y de qué magnitud va a ser. Y hemos tenido casos en los que sí ha ocurrido. Se dice, parece que va a haber un terremoto y parece que va a ser grande, de magnitud mayor que 5, tal. Y ha ocurrido. Ha ocurrido el terremoto del Áquila, pues hubo un científico que decía, parece que va a ocurrir, y luego ocurrió. Y la Protección Civil no mandó evacuar, porque también una evacuación es una responsabilidad enorme, y una evacuación conlleva pérdidas. Tú no puedes evacuar con un volcán, sí, pero con un terremoto no, porque realmente no sabes si va a terminar ocurriendo. Y cuando tú mandas a la gente a salir de casa, como te digo, conlleva pérdidas y conlleva un coste, luego lo tienes que hacer volver. Yo no sé qué aumenta la credibilidad en la ciencia, si una cosa u otra. Entonces, hay muy pocos casos de evacuación exitosa en caso de terremoto y muy pocos casos de predicción exitosa o de premonición, más que predicción, de premonición exitosa de terremotos. Con lo cual, la única herramienta que nos sigue quedando siempre es: sé consciente de que vives en una zona sísmica, porque el pasado te lo ha dicho, construye tu casa de manera resistente y aprende tú a protegerte y a tus hijos y a los tuyos. Es la única manera. Y lo hemos visto, como te decía antes, en países como Chile, Japón, California. Ellos lo hacen y eso funciona. Y se convive con el riesgo sísmico. No hay mucho más a día de hoy, ¿eh? Muy bien, ¿qué vais a hacer ahora? Porque lógicamente el proyecto está ahí, pero hay que mantenerlo y hay que mejorarlo, tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué proyecto tenéis ahora? ¿Qué visión de futuro? Mira, después de Sismo Resiliencia, hemos estado trabajando este año en Zafarraya y Ventas de Zafarraya, que son dos pueblos que están justo encima de la falla que generó el terremoto de 1884, o a la que se le atribuye, pero justo encima. De hecho, como te decía, un terreno de labor de un paisano es justo el escarpe de la falla, está justo en el escarpe, ¿no? Hemos estado trabajando allí con ellos ahora, hace un mes. Hemos hecho de nuevo una charla y hemos hecho tres simulacros en los 3 colegios que hay. Hemos identificado ciertas debilidades en los colegios gracias a los simulacros, cosa que está muy bien. Y hemos hecho una actividad muy interesante de crowdsourcing, porque como te contaba antes, a la hora de evaluar el riesgo, el componente de la exposición conlleva muchísimo trabajo. Saber de qué está construido cada edificio de cada ciudad lleva un trabajo enorme. Y además cierta incertidumbre, porque los materiales de construcción de las edificaciones no están registrados en ninguna base de datos oficial de España. El catastro nuestro es muy bueno. Tenemos la huella geométrica, tenemos la altura de los edificios, el año de construcción, pero no sus materiales. Y los materiales de construcción son esenciales para nosotros, para los ingenieros, para saber cómo se va a comportar el edificio ante una sacudida. Por tanto, ese dato de materiales lo tenemos que aportar nosotros a las bases de datos que ya tenemos. Y hay que ir edificio por edificio inspeccionándolos para aportar el dato. Hemos intentado hacerlo con inteligencia artificial, con fotos, algo conseguimos, pero siempre tenemos una incertidumbre. Y la verdad es que la manera más certera de hacerlo es preguntarle al propietario, sobre todo en los pueblos, que se conoce de qué está hecha tu casa, quién te la ha hecho, cómo te la ha reformado, decirle al menos que nos dé 2 o 3 datos muy básicos, si tu estructura tiene hormigón armado o no, si son muros de carga de mampostería, si tiene madera o no. Ya con eso ya nos vale, ya nos vale. Entonces hemos hecho ahí en Zafarraya una actividad y en Ventas en la que hemos repartido un formulario con fotos para que la gente nos marque de qué está hecha su casa y cómo está hecha. Y es una forma muy rápida, pero muy rápida, es que son 3 minutos, de conseguir de repente 100 y pico formularios de 100 y pico viviendas de manera muy rápida, y por lo que hemos comprobado después, que ya hemos podido ir comprobándolo con nuestros propios datos, son 100% fiables. Entonces, eso es algo que, digamos, ¿no? Pues de cara, esa es la parte científica que hemos podido estudiar ahí, es algo que merece la pena seguir trabajando. Por lo que te decía, porque a la gente no vale solo con que le des una charla, tienes que hacerlos partícipes de su propia protección. Y ellos saber que están aportando un dato a la ciencia, que tú después les vas a dar a ellos un modelito virtual de cómo se rompería su edificio y que están trabajando y que están aportando algo a la ciencia que los protege. Eso les ayuda mucho y los motiva mucho a funcionar. Entonces, eso lo hemos hecho en Zafarraya. Hemos hecho también un gemelo digital, que es una aplicación 3D que se puede ver en el móvil, con toda la información espacial en 3D. Terremotos, fallas, relieve, edificaciones, aquel fenómeno de la litosfera que te decía bajo Sierra Nevada, ¿no? Esos terremotos de mucha profundidad. Todo eso ya lo ven en su móvil, pueden clicar en su edificio, ver toda la información de su edificio. Si está mal, nos mandan un formulario para que la corrijamos. Eso también, el tener una herramienta y poder trabajar con ello, también les ayuda a comprender el fenómeno, a comprender por qué hay tantos terremotos allí. Y dice, es que tengo una bolita encima de mi casa. Digo, porque las coordenadas que se dio a ese terremoto coinciden con las de tu casa. Eso es para que veamos que los terremotos se producen en esta falla porque está bajo vuestros pies. Y muchos no lo sabían, la mayoría no lo sabía. Y luego hemos estado trabajando también en Puerto Lumbreras, porque pues dentro de España la zona más de mayor peligro sísmico pues está, como te decía, en las Béticas, desde Málaga a Granada,
Almería, Murcia y Alicante, y estamos también en Puerto Lumbreras trabajando, en este caso, generando material educativo, porque después de la DANA, o coincidiendo con la DANA, un BOE estableció una ley por la cual se debe impartir conocimiento de seguridad y autoprotección y de prevención ante la emergencia en educaciones preuniversitarias, en la educación preuniversitaria, o sea, en los institutos. Entonces, allí hemos trabajado con ellos en diseñar material docente muy manipulativo, experimental, con los chicos para que vayan siendo conscientes de que tienen que protegerse porque viven en una zona sísmica. Con lo cual ya vamos viendo que la ley también nos acompaña. Es que es muy importante. No vale solo con la ciencia, hace falta que la ley acompañe también, vigile y promueva este tipo de concienciación. Y además allí, ya por último en Puerto Lumbreras, hemos trabajado con la Protección Civil diseñando herramientas para ellos. Ten en cuenta que nosotros somos de la Escuela de Ingeniería Geomática, ¿no? Entonces, lo que saben hacer nuestros alumnos, que son los que nos acompañan en todo este trabajo, es hacer herramientas. A ellos les encanta, lo hacen muy bien. Entonces, les hemos hecho un calculador de rutas para evacuación en caso de emergencia. Les hemos hecho un portal de visualización con toda la información geográfica que ellos tienen y un simulador de terremotos. Es decir, cógete una falla de tu zona, están todas allí, selecciona una, elige una magnitud en un rango probable, porque no todas las fallas generan cualquier tipo de magnitudes, simula un terremoto y vas a ver cuántos edificios van a tener qué grado de daño y cuántas personas van a ser afectadas. Entonces ellos pueden ya simular diferentes escenarios y ir preparándose para los números que salen, ¿no? Para lo que les espera. Bueno, espero que los que nos escuchen, muchos se apliquen el cuento, digamos, ¿no? Y repitan esta experiencia allí donde puedan aplicarla, porque creo que al final todo esto va en beneficio de personas, que al final es lo más importante. Como tú decías, podemos dejar atrás en la casa un libro, podemos dejar un recuerdo, una fotografía, pero si la persona es la que cae, ya a eso ya no tiene forma de reponerlo. Así que todo lo que estás diciendo es importantísimo para los que ya lo han hecho y que evidentemente han aprendido, y no solo han aprendido, sino que mantienen el interés, sino para todos aquellos que ni siquiera se les había ocurrido y que ahora lo tienen ahí delante porque te acaban de escuchar. Así que gracias por todo eso. Dos cosas para terminar. Una, el equipo. Háblame un poco del equipo. Bueno, en la escuela nosotros formamos parte del grupo de investigación Terra, que se llama Geomática, Amenazas Naturales y Riesgos, y nos dedicamos a evaluar riesgos naturales, sobre todo el riesgo sísmico, que es donde tenemos más experiencia. Por lo que te comentaba antes, cómo se evalúa el riesgo sísmico, ya has podido ver que hacen falta varias disciplinas. En el peligro trabajamos con Jorge Gaspar, que es geofísico, y es el que conoce mejor el funcionamiento de las fallas, cómo se acumulan los esfuerzos y cómo se transmiten, ¿no? Alejandra Staller, ingeniera en geomática como yo también, participa mucho de esta parte porque es la que hace la geodesia. Con estaciones de GNSS, que la gente conoce como GPS, se puede medir la velocidad de desplazamiento de las fallas. Y cuanto más rápido se mueve una falla, hablamos de milímetros o centímetros al año, depende. Pues en el Caribe estamos hablando de centímetros, en España de 1 milímetro con poquito, las fallas que más se mueven, ¿no? Pero con esa velocidad podemos saber qué cantidad de energía se acumula y, por tanto, cómo de grande será el terremoto que se pueda producir. Alejandra Staller, además, con José Juan Arranz y conmigo, somos los ingenieros en geomática que nos dedicamos más a la parte de datos, sensores, datos geoespaciales, generar este tipo de herramientas de visualización, modelizado 3D de las ciudades, de la edificación, del medio natural también. No somos los que capturamos el dato y generamos los modelos sobre los que se simularán después los daños y las pérdidas. Y tenemos a César García Aranda, otro compañero, él es ingeniero ambiental, por lo que te decía, aunque trabajamos más en riesgo sísmico, no dejamos de lado riesgos climáticos, habitabilidad de la edificación, olas de calor, inundaciones, pues otro tipo de fenómenos de los que ya no podemos olvidarnos, porque los tenemos aquí con más frecuencia en España casi que los terremotos. Trabajamos mucho con alumnos, como te he comentado, en trabajos fin de grado, de máster también y con doctorandos. Muchos doctorandos, tanto de España como de Hispanoamérica, porque hemos hecho mucha investigación allí, en todo Centroamérica y la parte norte de Sudamérica. Hemos trabajado mucho allí y tenemos un máster en riesgo sísmico, con lo cual tenemos muchos estudiantes de Hispanoamérica que quieren estudiar con nosotros el doctorado y que participan. El grupo se extiende más, como te decía, porque cuando hacemos algo fuera siempre hace falta un grupo de voluntarios, equipo del ayuntamiento, etcétera. O sea que el equipo, bueno, somos nosotros, pero se extiende. Cuando trabajamos con alumnos, eso lo hacemos a través de acciones de innovación educativa. Por tanto, también somos miembros del grupo de innovación INGEO.
porque todo esto al final tiene que repercutir en un aprendizaje del alumno, del aprendizaje de otras competencias, ¿no? Y va todo pues un poquito reglado también por la parte de innovación educativa. Y háblame de ti. Bueno, ya has contado algo, ¿Cómo, ¿eh? cómo terminé aquí, no? O sea que esto te viene de pequeñita, está claro, ¿no? Sí, efectivamente, he conocido la historia del terremoto. Siempre he tenido mucha sensibilidad por eso. En general, cuando estudiaba me han gustado más las geociencias que las biociencias, ¿no? Entonces, a mí pensar en la Tierra, que para muchos puede ser un ser inerte porque es roca, ¿no? Yo sé que es vivo, yo sé que es un ser vivo, yo sé que se mueve, que respira, que nos habla, que interactúa con nosotros. Entonces, estudiar la Tierra y observar la Tierra me ha gustado siempre. Entonces, cuando estudié ingeniería y elegí esta ingeniería, lo hice porque es la que te permite modelizar la Tierra y representarla, ¿no? Hacemos cartografía en papel clásica, sí, pero también hacemos este tipo de modelos que te contaba, más modernos, tridimensionales de la Tierra, ¿no? Y ahora estamos trabajando, pretendemos contribuir al gran gemelo digital del planeta que la Agencia Espacial Europea pretende hacer en los próximos años, al que iremos contribuyendo todos los países, ¿no? Y esa es la nueva cartografía, es la nueva forma de modelizar el planeta, su forma, sus dimensiones y los efectos, los procesos que se producen en su superficie. Y bueno, pues ahí fue donde terminé. Pero terminar en el grupo de investigación de ingeniería sísmica, esto sí que fue casualidad, porque yo terminé la carrera, la ingeniería técnica en topografía, y me fui a trabajar a una empresa de cartografía. Yo hice toda la carrera trabajando, o sea, estudiaba por la mañana, trabajaba por las tardes. Cuando empecé solo a trabajar y tenía la tarde libre, yo me subía por las paredes. O sea, yo tenía que hacer algo. No puede ser que tuviera 4 o 5 horas por la tarde en casa, que sí, me apunté a un curso de inglés, pero nada, dije no, me vuelvo a la escuela, estudio un máster, hago alguna otra cosa. Y cuando fui a la escuela me encontré con una antigua compañera que me contaba que estaba de becaria en un grupo de investigación. Digo, ¿pero qué es esto? Y ya me lo contó. Ella precisamente tenía que irse porque se iba fuera de España y digamos que hablando con la coordinadora del grupo, pues entré en su lugar. Y ahí fue como empecé precisamente trabajando en los proyectos de Centroamérica. Primero en peligrosidad y después en riesgo. Y aprendí muchísimo de la interacción. Claro, yo no soy ni arquitecta ni ingeniera civil, pero es la parte que más hago, ¿no? La modelización del edificio y el comportamiento. Y como somos ingenieros de datos, pues al final lo que hago es aplicar técnicas de análisis de datos. Últimamente inteligencia artificial es lo que es a lo que tendemos, que nos ayuda bastante. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Me falta una cosa, geomática. Explica esa palabra. Efectivamente, mira, yo soy en mi familia, cuando digo que soy ingeniera en geomática, soy la de la profesión desconocida, ¿no? Nadie sabe lo que hago, ¿no? Si hay un médico, un abogado, todo el mundo sabe lo que hacen, ¿no? Pero ¿qué hace un ingeniero en geomática? Bueno, pues lo que sí nos sonará es el topógrafo, es el ingeniero en topografía, el ingeniero en geodesia y cartografía, que sería la rama, digamos, el ciclo superior. Dentro de esas disciplinas está también la fotogrametría. Y desde hace ya bastante más tiempo del que yo pensaba, desde los 70, se empezó a acuñar en Francia y luego en Canadá ese término de geomática. Y es las geociencias unidas a la informática. Entonces es el paraguas, es el término paraguas que engloba a estas disciplinas más tradicionales: topografía, geodesia, fotogrametría, cartografía, teledetección o observación del territorio. O sea que todo lo que tiene que ver con la captura y gestión de datos para observar la Tierra, como te decía antes, forma, dimensiones y procesos que ocurren en la Tierra, es a lo que llamamos la geomática. Y ahora tiene cada vez más, por eso ahora se ha empezado a usar más el término geomática, porque tiene una componente mayor de manejo de datos y de informática. Una cosa, todo lo que quieras divulgar a través de Cienciaes, páginas web, lugares a los que se puedan mirar, yo lo voy a poner en la página para que todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo, contacto con el equipo, lo pueden hacer, porque al final esa es nuestra labor, divulgar lo que vosotros hacéis, que el trabajo lo hacéis vosotros. El mío es muy cómodo, solo tengo que preguntar y vosotros respondéis. Así que muchísimas gracias por todo lo que me has enseñado a mí y quizás por todo el bien que se puede hacer a aquellos que nos escuchan, porque entiendo que ahora comprende mucho mejor que nadie la necesidad de todas estas cosas. Así que muchas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias a ti, Ángel, por la oportunidad, por poder contarlo en otro canal y por verlo con esos ojos. Para nosotros es un placer hacerlo, es un esfuerzo, pero es un placer. Y percibir que esto también lo sienten otros, pues todavía es muchísimo mejor. Así que gracias. Y a todos los que nos han escuchado. Estupendo. Hemos hablado con Yolanda Torres Fernández. Es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, doctora en Ingeniería Geomática, y ahora sabemos lo que es, en el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía. Bueno, lo dicho, Yolanda, hasta pronto, porque volveremos a hablar de estos temas. Ojalá, Ángel. Muchísimas gracias.
Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.